Bienvenido una vez más a una entrega de La Verdad en la Palabra. Este vídeo es la primera parte de la serie La Biblia hablada al completo. En concreto hoy escuchamos el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Espero y deseo que os lleguen las palabras del Señor a vuestro corazón y que todas las bendiciones están con vosotros. Empezamos. Génesis 1. En el principio, el Creador, en su majestuosidad infinita, se alzó sobre el abismo, envuelto en misteriosa luz. Las tinieblas danzaban en el vacío sin forma, mientras el aliento divino aguardaba su momento. Y entonces, con un susurro que sacudió las estrellas, la voz del Eterno resonó en la oscuridad sin fin. «Hágase la luz», clamó con poderío celestial. Y la luz, con su fulgor ardiente, brotó del caos. La noche y el día se abrazaron en un baile cósmico, danzando al compás de la voluntad divina. Separó las aguas del cielo y de la tierra, y con un gesto soberano, forjó los cielos estrellados. Con sus manos divinas esculpió los continentes, elevando montañas y valles con su arte supremo. Sembró los mares con vida, y los cielos con estrellas. Y en cada criatura, infundió su aliento de vida eterna. Y al contemplar su obra maestra, pronunció con amor: «Es bueno», resonando en los confines del universo. Así, en 6 días de maravilla y esplendor, el Creador creó el mundo, y lo llenó de su luz eterna. 2. En la quietud del jardín celestial, donde el aroma de las flores perfuma el aire, el Creador formó al hombre del polvo de la tierra con delicadeza y cuidado. Con manos divinas, esculpió cada detalle de su ser, y sopló en sus labios el aliento de vida, infundiendo su divinidad. Allí, en medio de la exuberante vegetación y los ríos cristalinos, plantó el Edén, un paraíso de abundancia y serenidad. Y en el centro de este Edén, brotaba el árbol de la vida, cuya fruta concedía la eternidad al alma que la probaba. Mas también en el jardín, erguía el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya sombra proyectaba un manto de misterio sobre el Edén. «De todos los árboles puedes comer», dijo el Creador al hombre, «pero del árbol del conocimiento no debes probar». Y en la tranquilidad del jardín, el hombre vagaba sin preocupación, con los animales como compañeros y la naturaleza como hogar. Pero en su corazón ardía la curiosidad prohibida, y el fruto prohibido llamaba a su alma con tentadora promesa. Así, en el frescor de la tarde, el Creador formó a la mujer, una compañera perfecta para el hombre, moldeada de su costilla. Y juntos, bajo el cielo estrellado del Edén, vivieron en armonía, aún sin conocer el peso del pecado. 3. En el Edén, la serpiente, astuta y sibilina, se deslizaba entre la hierba, susurrando su veneno de engaño en los oídos de la mujer. «¿Acaso os ha prohibido Dios comer de todos los árboles del jardín?», preguntó con voz insidiosa, sembrando dudas en su corazón. La mujer, seducida por las palabras de la serpiente, miró con anhelo el fruto prohibido, brillante y tentador. «Podemos comer del fruto de los árboles», respondió con cautela, «pero Dios nos ha prohibido tocar el fruto del árbol en medio del jardín». La serpiente, con su lengua bifurcada y su mirada hipnótica, insistió en su engaño, prometiendo sabiduría y conocimiento. Y así, la mujer, cegada por el deseo de saber más, extendió su mano y tomó del fruto prohibido, y lo probó. Al instante, el velo de inocencia se desgarró, y el conocimiento del bien y del mal se deslizó en su alma. Consciente ahora de su desnudez, se cubrieron con hojas de higuera, y sintieron el peso del pecado pesando sobre sus hombros.
Cuando el Creador paseaba por el jardín al frescor de la tarde, percibió el susurro de la culpa y la vergüenza que envolvía al hombre. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, preguntó con tristeza. Y el hombre, temblando de miedo, confesó su transgresión. Con palabras de dolor y justicia, el Creador maldijo a la serpiente, condenándola a arrastrarse sobre su vientre por toda su existencia. Y con lágrimas en los ojos, expulsó al hombre y a la mujer del Edén, cerrando las puertas del paraíso tras ellos, mientras el dolor y la lucha aguardaban en el mundo exterior. 4. En la tierra maldita, fuera del Edén, la descendencia de Adán y Eva creció, y sus hijos, Caín y Abel, trabajaron la tierra con esfuerzo y sudor. Abel, pastor de ovejas, ofreció al Señor lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, labrador de la tierra, presentó sus frutos con orgullo. Pero el Señor miró con favor la ofrenda de Abel, pues su corazón estaba lleno de humildad y devoción. En cambio, la ofrenda de Caín fue rechazada por su soberbia y envidia, y su rostro se cubrió de ira y resentimiento. ¿Por qué estás airado y por qué ha decaído tu semblante?, preguntó el Señor, con voz suave pero firme, a Caín. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está al acecho, deseando dominarte. Pero Caín, consumido por la envidia y la ira, guiado por las sombras del mal que danzaban en su corazón, llevó a su hermano al campo y lo mató con una violencia sin nombre, manchando la tierra con la sangre inocente de Abel. ¿Qué has hecho?, clamó el Señor, con tristeza y horror, mientras la voz de Abel, el justo, gritaba desde la tierra sedienta. Y sobre Caín, el castigo cayó pesadamente, condenándolo a vagar errante por la tierra, marcado por la maldición. Así, el primer crimen manchó la historia de la humanidad, y el eco de la sangre derramada resonó en el corazón del mundo. Pero incluso en la oscuridad del pecado, la justicia divina brilló, recordando a la humanidad el precio de la soberbia y la violencia. 5. En el libro de las generaciones, se registran los descendientes de Adán, su linaje que se extiende a lo largo de los siglos, como un río interminable. Adán vivió cientos de años y engendró a Set, a su imagen y semejanza. Y tras él, nacieron hijos e hijas, llenando la tierra con su descendencia. Set, a su vez, fue padre de Enos, quien a su vez engendró a Cainán. Y así, las generaciones se sucedieron, una tras otra, como las olas del mar. Y en cada nombre grabado en el libro de las genealogías, se entretejía la historia de la humanidad, con sus triunfos y tragedias. Cada patriarca vivió cientos de años, enfrentando los desafíos de su época. Y cada uno dejó su huella en la historia, como estrellas en la noche. Desde Set hasta Noé, cuyos días fueron marcados por el diluvio. Las generaciones se sucedieron, recordando la fragilidad y grandeza del ser humano. Y en cada vida, se tejió un hilo de esperanza y redención. Una promesa de renovación y perdón que trascendía el tiempo. Pues incluso en la oscuridad de la historia, la luz de la fe brillaba, guiando a la humanidad hacia un destino más allá del horizonte de lo conocido. 6. En los días antiguos, cuando la maldad de la humanidad llenaba la tierra, el Señor miró desde lo alto y contempló el corazón de los hombres. Y vio que la maldad se había arraigado profundamente en sus almas, y que sus pensamientos y acciones estaban corrompidos más allá de toda medida. Entonces, el Señor lamentó haber creado al hombre sobre la tierra, y su corazón se entristeció ante la depravación que se extendía como una sombra. Pero entre la oscuridad, encontró gracia en los ojos de Noé.
un hombre justo y recto, que caminaba en comunión con su Creador. Y el Señor habló a Noé, revelándole su plan para la redención. Construye un arca de madera, según mis instrucciones. Y llena el arca con animales de toda especie, para preservar la vida sobre la tierra. Porque voy a enviar un diluvio para limpiar la tierra de toda maldad. Noé, con temor y reverencia, obedeció las palabras del Señor. Y junto a su familia, se embarcó en la tarea monumental de construir el arca. Durante años, trabajaron sin descanso, mientras el mundo se burlaba de ellos. Sin comprender el juicio que se avecinaba sobre la tierra. Pero Noé perseveró, confiando en la promesa divina de salvación. Y cuando el arca estuvo lista, el Señor cerró sus puertas con su mano poderosa. Y entonces, las nubes se oscurecieron y los cielos se abrieron. Y las aguas del diluvio inundaron la tierra, borrando la maldad y renovando la creación. 7. En la tierra sumergida bajo las aguas del diluvio, el arca navegaba. Un refugio flotante en medio del caos que devoraba todo a su paso. Dentro, Noé y su familia cuidaban de los animales que llenaban el arca. Mientras el rugido de la tormenta resonaba en sus oídos como un lamento. Por 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la faz de la tierra, ahogando la maldad y purificando la creación con su poder destructor. Y sobre las crestas de las olas, el arca flotaba como un símbolo de esperanza. Un faro de luz en medio de la oscuridad que envolvía el mundo. Mientras tanto, fuera del arca, la humanidad perecía en el diluvio. Sus ciudades y sus monumentos sepultados bajo las aguas implacables. Pero dentro del arca, la vida florecía, protegida por la mano del Creador, que cumplía su promesa de preservar la creación y renovar la esperanza. Y cuando cesaron las lluvias y las aguas comenzaron a retirarse, el arca descansó sobre las cumbres de los montes, firme y seguro. Entonces, Noé abrió las puertas del arca y liberó a los animales. Y con lágrimas de gratitud, ofreció sacrificios al Señor por su misericordia. 8. Cuando el diluvio se retiró y las aguas comenzaron a decrecer, Noé envió a una paloma desde el arca para que explorara la tierra. Pero la paloma, al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Y Noé extendió su mano y la recibió de vuelta en un gesto de ternura. Una semana después, Noé volvió a enviar a la paloma. Y esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Una señal de que las aguas se estaban retirando y la vida comenzaba a renacer. Y el corazón de Noé se llenó de esperanza ante el mensaje de paz que portaba la paloma. Finalmente, una tercera vez Noé envió a la paloma. Y esta vez no regresó, indicando que la tierra estaba lista para recibirlos. Entonces, Noé, junto con su familia y los animales del arca, salieron del refugio que los había protegido durante la tormenta. Al pisar tierra firme, Noé construyó un altar al Señor y ofreció sacrificios de gratitud por su bondad y protección. Y el Señor, complacido con el aroma dulce de los sacrificios, prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, estableciendo un pacto eterno con la humanidad. 9. Después del diluvio, el Señor bendijo a Noé y a sus hijos, y les dio su mandato para multiplicarse y poblar la tierra. También les concedió el dominio sobre los animales y las plantas. Y les permitió comer carne, siempre y cuando no consumieran sangre. Pero el Señor estableció un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y como señal de este pacto eterno, colocó un arco iris en el cielo, como un recordatorio de su promesa de misericordia y gracia. Sin embargo, Noé, al descender de la montaña con sus hijos,
plantó una viña y bebió del vino que produjo. Y en su embriaguez, se despojó de su dignidad y cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, maldijo a su hijo Canaán por su falta de respeto. Y bendijo a Sem y a Jafet por su honor hacia él. Y así, la descendencia de Noé se dispersó por toda la tierra, llenando los rincones del mundo con su presencia y su historia. 10. En el libro de las generaciones de los hijos de Noé, se registran los descendientes de los 3 hijos que salieron del arca. De Sem, Cam y Jafet surgieron los linajes que poblarían la tierra, cada uno con sus propias familias, lenguas y territorios. De Jafet surgieron los pueblos costeros y marineros, que se extendieron por las costas del Mediterráneo y más allá. De Sem, el hijo menor de Noé, surgieron los pueblos semíticos, que habitaron la región de Mesopotamia y la tierra de Canaán. Pero de Cam surgieron los pueblos africanos y algunos de los pueblos de Oriente, que se dispersaron por las tierras cálidas y fértiles del sur. Y entre los descendientes de Cam se encontraban pueblos como los egipcios, los filisteos y los cananeos, que habitaron tierras ricas en historia y cultura. Así, en las genealogías de los hijos de Noé, se traza el mapa de la diversidad humana y se revela la mano del Creador, que dispersó a la humanidad por toda la faz de la tierra, llenando el mundo con su multiplicidad de lenguas, culturas y tradiciones. 11. En la llanura de Senaar, los descendientes de Noé se unieron para construir una gran ciudad y una torre que alcanzara el cielo, con ladrillos de barro cocido y betún como argamasa. Trabajaron juntos en su empresa, con un solo propósito en mente. Pero el Señor descendió para observar la ciudad y la torre que construían los hombres. Y en su soberbia, vio que nada le sería imposible. Entonces, confundió su lenguaje y dispersó a la humanidad por toda la tierra, poniendo fin a su proyecto de construir una torre hasta el cielo. Desde entonces, la ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de la tierra entera. Y desde Babel, los hombres se dispersaron por toda la tierra, cada uno con su propia lengua y su propio pueblo, según la voluntad del Señor. 12. En la tierra de Ur de los Caldeos, el Señor llamó a Abrem, un hombre justo y fiel, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Allí haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Sin vacilar, Abrem tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y partió hacia la tierra de Canaán, según la palabra del Señor. Y cuando llegaron a Siquem, en la tierra prometida, el Señor se le apareció a Abrem y le prometió: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abrem construyó un altar al Señor y adoró allí, reconociendo la bondad y la fidelidad de su Creador. Y continuó su viaje hacia el sur, hacia el Negev, confiando en la promesa divina que guiaba sus pasos. Pero pronto, una hambruna asoló la tierra de Canaán, y Abrem descendió a Egipto en busca de sustento. Allí, temiendo por su vida, mintió diciendo que Sarai era su hermana, y el faraón la tomó como esposa, sin saber la verdad. Pero el Señor protegió a Sarai y a Abrem, y castigó al faraón con plagas. Y éste, al darse cuenta del engaño, devolvió a Sarai a Abrem. Así, Abrem y Sarai regresaron a la tierra de Canaán, confiando en la providencia divina que los había guiado a través de las pruebas. 13. En su peregrinaje por la tierra de Canaán, Abrem y su sobrino Lot continuaron su camino, cargados de riquezas y ganado. Pero pronto surgió un conflicto entre los pastores de Abrem y los pastores de Lot debido a la escasez de pastos. Para evitar disputas entre ellos,
Abram propuso a Lot separarse y elegir la tierra que deseaba. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda, dijo Abram, mostrando su generosidad y humildad. Lot levantó los ojos y observó todo el valle del Jordán, que estaba bien regado y fértil, como el jardín del Señor. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, dejando a Abram la tierra montañosa de Canaán. Así, Abram y Lot se separaron, cada uno siguiendo su propio camino. Abram se estableció en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció en las ciudades de la llanura y acampó cerca de Sodoma, una ciudad donde reinaba la maldad. Pero a pesar de la separación, el Señor siguió bendiciendo a Abram, prometiéndole que toda la tierra que veía sería para él y su descendencia para siempre. Y Abram, agradecido por la fidelidad de Dios, levantó un altar al Señor en Hebrón, donde continuó adorándolo con gratitud y reverencia. 14. En el tiempo en que Amrafel era rey de Sainer, Arioc rey de Lasar, Kedorlaomer rey de Ilem y Taid el rey de Goim, se desató la guerra en la región de Sodoma y Gomorra. Kedorlaomer y sus aliados atacaron a los reyes de Sodoma y Gomorra, y los vencieron, saqueando sus ciudades y llevándose todo, incluyendo a Lot, el sobrino de Abram, y sus bienes. Cuando Abram supo que su sobrino había sido llevado cautivo, reunió a sus hombres entrenados en la guerra, 318 en total, y persiguió a los reyes hasta Dan. En una valiente batalla, derrotó a Kedorlaomer y sus aliados, recuperando a Lot y todos los bienes que habían sido tomados. Después de la victoria, Abram fue bendecido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, quien lo recibió con pan y vino. Melquisedec bendijo a Abram, y Abram le dio el diezmo de todo lo que había recuperado en la batalla. El rey de Sodoma también salió a recibir a Abram y le ofreció los bienes que había recuperado, pero Abram se negó a aceptar nada más que lo que sus hombres habían consumido. Él no quería que nadie pudiera decir que se había enriquecido por la generosidad de un rey terrenal. 15. Después de estas cosas, el Señor habló a Abram en una visión, diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu gran recompensa. Pero Abram respondió: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo que no tengo hijos y el heredero de mi casa será un siervo? Entonces el Señor llevó a Abram afuera y le mostró las estrellas del cielo, diciendo: Así será tu descendencia. Y Abram creyó en el Señor, quien le contó que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. El Señor hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y para sellar el pacto, Abram sacrificó animales ante el Señor. Entonces, en una visión, el Señor le reveló que su descendencia sería extranjera en una tierra extraña, pero que después de 4 generaciones volverían a esta tierra. Así, el Señor estableció su pacto con Abram, prometiendo cumplir sus promesas y bendecirlo abundantemente. Y Abram, en fe y obediencia, confió en la palabra del Señor y continuó su viaje como el padre de muchas naciones. 16. Sarai, la esposa de Abram, no pudo concebir hijos para él. Entonces, ella le dijo a Abram: Mira ahora, el Señor me ha cerrado la matriz, ven, pues, a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abram escuchó la voz de Sarai. Entonces Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a Abram, su esposo, después de que Abram había vivido 10 años en la tierra de Canaán. Y él se unió a Agar, y ella concibió. Pero cuando Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a su señora. Entonces Sarai trató duramente a Agar, y Agar huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial en el desierto, y le dijo: Vuelve a tu señora y sujétate a su autoridad. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, de tal manera que no podrá ser contada. Y Agar regresó y dio a luz a un hijo, al que llamó Ismael, porque el Señor había oído su aflicción. Ismael creció y se convirtió en un arquero habilidoso que habitó en el desierto de Parán.
17. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto contigo, y te multiplicaré en gran manera. Abram cayó sobre su rostro y Dios le habló, diciendo: He aquí mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. No te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Y Dios continuó: Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por generaciones eternas. Daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que moras como extranjero, toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y seré su Dios. Luego, Dios le dio a Abraham y a su descendencia después de él el mandamiento de circuncidarse como señal del pacto entre Dios y ellos. Y a Sarai, la esposa de Abraham, le cambió el nombre por el de Sara, y prometió bendecirla y darle un hijo, a pesar de su avanzada edad. Abraham se postró en adoración ante el Señor y se regocijó en su promesa. Entonces, tomó a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa o comprados con su dinero, y los circuncidó, cumpliendo así con el pacto establecido por Dios. 18. En el calor del día, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cuando levantó los ojos y vio a 3 hombres que estaban de pie cerca de él. Inmediatamente corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda y se postró en tierra para saludarlos. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo, te ruego, que hagan un poco de agua y refresquen sus pies, después descansen bajo el árbol. Les traeré un bocado de pan y les fortaleceré el corazón, después seguirán su camino, dijo Abraham a los hombres. Y ellos respondieron: Haz como has dicho. Entonces Abraham corrió a la tienda de Sara y le dijo: Prepara enseguida 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Mientras Abraham estaba preparando la comida, los hombres le preguntaron por Sara, su esposa. Abraham respondió que ella estaba en la tienda. Entonces uno de los hombres, que era el Señor, le dijo a Abraham que cuando regresara al próximo año, Sara tendría un hijo. Sara, que estaba escuchando detrás de la tienda, rió para sí misma, pensando: después de haber envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: de verdad daré a luz, siendo ya vieja? 19. En la tarde, los 2 ángeles llegaron a Sodoma, y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se inclinó con el rostro hacia el suelo, diciendo: por favor, vengan a casa de su siervo y pasen la noche, lávense los pies y descansen. Mañana temprano se levantarán y continuarán su camino. Los ángeles aceptaron la hospitalidad de Lot y entraron en su casa. Pero antes de que pudieran acostarse, los hombres malvados de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa y llamaron a Lot, diciendo: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Tráelos afuera para que podamos tener relaciones con ellos. Lot salió a la puerta y les suplicó que no hicieran algo tan perverso. Luego ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de los hombres, pero los hombres de la ciudad no aceptaron. Entonces los ángeles sacaron a Lot de la casa y los cegaron, para protegerlo de la violencia de los habitantes de Sodoma. Luego dijeron a Lot que debía llevar a su familia y huir de la ciudad antes de que fueran destruidos junto con ella. Lot se apresuró a hablar con sus yernos, pero ellos no le creyeron y no quisieron irse con él. Así que Lot, su esposa y sus 2 hijas fueron llevados fuera de la ciudad por los ángeles, quienes les advirtieron que no miraran atrás mientras escapaban hacia las montañas para salvar sus vidas. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, y se convirtió en una columna de sal. Mientras tanto, el Señor llovió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo las ciudades y a todos sus habitantes, incluidos los habitantes de la llanura. Pero por amor a Abraham, Dios salvó a Lot y a sus hijas, permitiendo que escaparan de la destrucción. 20.
Abraham partió de allí hacia el sur y se estableció en la región de Negev, donde moró por algún tiempo. Durante su estancia, Abraham mintió al rey Abimelech, diciendo que Sara, su esposa, era su hermana, temiendo por su vida. Entonces Abimelech tomó a Sara para que fuera su esposa, pero esa noche el Señor apareció en un sueño y le advirtió del error que estaba a punto de cometer. Abimelech, sorprendido, protestó su inocencia y devolvió a Sara a Abraham, junto con regalos como signo de reconciliación. Por la mañana, Abimelech llamó a Abraham y lo reprendió por la mentira que había puesto en peligro a su pueblo. Abraham, avergonzado, explicó que había temido por su vida, creyendo que no había temor de Dios en el lugar donde moraba. Abimelech, reconociendo la justicia de Abraham, le ofreció tierras y bienes como compensación por el incidente. Y juntos, Abraham y Abimelech establecieron un pacto de amistad y mutuo respeto, sellado con un juramento. Así, Abraham continuó su peregrinaje por la tierra de Canaán, llevando consigo la bendición y la protección del Señor, quien velaba por él y su familia en todas sus travesías. 21. El Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo que concibiera y diera a luz un hijo para Abraham en su vejez. Abraham le puso por nombre Isaac, como Dios le había ordenado. Isaac creció y fue destetado, y Abraham celebró un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, había dado luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por lo tanto, Sara le dijo a Abraham que echara a Agar y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredaría con Isaac, el hijo de Sara. Esto afligió mucho a Abraham, pero Dios le dijo que no se preocupara por Agar y su hijo, y que hiciera lo que Sara le había dicho. Entonces Abraham les dio algo de comida y agua, y los despidió. Agar y su hijo vagaron por el desierto de Beerseba. Cuando el agua se acabó, Agar colocó a su hijo debajo de un arbusto, y ella se alejó porque no quería verlo morir. Pero Dios escuchó el llanto del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído el llanto del niño. Luego, Dios abrió sus ojos y vio un pozo de agua. Agar llenó su odre y dio de beber al niño. Dios estaba con el niño, que creció y vivió en el desierto de Parán. Él se convirtió en un arquero hábil y, finalmente, vivió con su madre en Egipto. 22. En los días en que los cielos aún brillaban con la luz del alba y la tierra susurraba secretos al viento, el Señor puso a prueba la fe de Abraham con una prueba desgarradora. Abraham, clamó la voz del Altísimo desde lo alto de los cielos: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y ve a la región de Meraíe. Allí, ofrécelo como holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. El corazón de Abraham se estremeció ante la terrible demanda del Señor, pero su espíritu se elevó por encima del miedo y la duda. Con el fuego del sacrificio ardiendo en su pecho, Abraham obedeció sin vacilar. Al amanecer, Abraham y su hijo Isaac se dirigieron hacia el monte Meraíe, con la carga del sacrificio pesando sobre sus hombros y el eco de la promesa divina resonando en sus almas. Cuando llegaron al lugar designado, Abraham construyó un altar de piedras y dispuso la leña sobre él. Luego, con manos temblorosas pero firmes, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar, preparándose para obedecer el mandato del Señor. Justo cuando el filo del cuchillo estaba a punto de descender sobre el pecho de Isaac, una voz celestial resonó desde los cielos: Abraham, Abraham. Detén tu mano, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has retenido tu hijo, tu único hijo, de mí. Y levantando los ojos, Abraham vio un carnero atrapado entre los arbustos, ofrecido por el Señor como sacrificio en lugar de su hijo. Lleno de gratitud y asombro, Abraham sacrificó al carnero en el altar, ofreciendo a Dios el tributo de su corazón y su fe inquebrantable. Así, en el monte Meraíe, la fe de Abraham fue probada y probada, y su nombre fue inscrito en los anales del cielo como un ejemplo de obediencia y devoción sin igual. Y el Señor, en su infinita misericordia,
bendijo a Abraham y a su descendencia, prometiendo multiplicarlos como las estrellas en el cielo y las arenas en la playa del mar. 23. En los días de la antigüedad, cuando la tierra aún susurraba los secretos del tiempo y el viento llevaba consigo el eco de las historias pasadas, Abraham enfrentó una nueva prueba, una prueba de dolor y pérdida. Sara, la esposa de Abraham, había vivido 127 años, y había muerto en la tierra de Canaán, dejando tras de sí un legado de amor y fe. Y Abraham lloró por su amada esposa, lamentando su partida y sintiendo el peso de la soledad en su corazón. Pero en medio de su dolor, Abraham buscó un lugar para sepultar a su amada Sara, un lugar que fuera suyo propio y que llevara su nombre por generaciones. Y así, se acercó a los hijos de Het y les pidió un campo en la ciudad de Hebrón, donde pudiera sepultar a su esposa. Con palabras cargadas de tristeza y esperanza, Abraham habló con Efrón, el hijo de Sour, y le pidió que le vendiera la cueva de Macpela, que estaba en el extremo de su campo. Pero Efrón, con palabras suaves pero astutas, ofreció regalarle el campo y la cueva como lugar de sepultura. Pero Abraham, en un gesto de honor y respeto, insistió en pagar el precio completo por el campo, 300 siclos de plata, delante de todos los presentes como testimonio de su legítima adquisición. Y así, la cueva de Macpela se convirtió en el lugar de descanso final de Sara, y Abraham pudo sepultarla con dignidad y honor, rodeada del amor y el respeto de su familia y su pueblo. 24. En los días en que el sol se ponía sobre las colinas de Canaán y la luna se alzaba en el cielo estrellado, Abraham, en su vejez, buscaba una esposa para su amado hijo Isaac. Entonces llamó a su siervo más antiguo y le encomendó una tarea sagrada, ir a la tierra de Mesopotamia, a la ciudad de Nase, y encontrar una esposa entre los parientes de Abraham para Isaac. El siervo, lleno de devoción y determinación, juró cumplir la voluntad de su amo y se puso en marcha con 10 camellos cargados de ricos regalos. Y cuando llegó a la ciudad de Nase, junto al pozo de agua, oró al Dios de su amo, pidiendo guía y bendición en su búsqueda. Antes de que hubiera terminado de hablar, una joven llamada Rebeca, descendiente de Betuel, el hermano de Abraham, salió con su cántaro en el hombro para sacar agua del pozo. El siervo, inspirado por la mano de Dios, le pidió agua para beber. Rebeca le dio de beber y ofreció también a los camellos, cumpliendo así el signo que el siervo había pedido como indicación divina. Conmovido por su bondad y belleza, el siervo le preguntó sobre su familia y descubrió que era la sobrina de Abraham, la elegida por Dios para ser la esposa de Isaac. Lleno de alegría y gratitud, el siervo ofreció regalos a Rebeca y a su familia, y les contó la historia de su misión y la bendición de Abraham. Y cuando Rebeca aceptó ir con él para convertirse en la esposa de Isaac, el siervo se regocijó, sabiendo que Dios había guiado sus pasos y había cumplido sus promesas una vez más. 25. En los días en que los cielos se extendían como un manto estrellado sobre la tierra y el viento susurraba antiguas leyendas, Abraham se reunió con su familia para despedir a su amada esposa Sara, quien había partido de este mundo para unirse a los ancestros en la morada eterna. Pero incluso en medio del luto, la vida seguía su curso, y Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Cetura. Con ella, tuvo hijos, y su linaje se multiplicó como las estrellas en el firmamento. Y así, Abraham vivió muchos años más, hasta que su tiempo en esta tierra llegó a su fin y se reunió con sus antepasados en la paz del más allá. Pero la historia de Abraham no terminó con su muerte, pues su legado continuó a través de su hijo Isaac. Isaac, bendecido por el Señor, tomó a Rebeca por esposa, y juntos fueron padres de gemelos, Esaú y Jacob. Los gemelos eran muy diferentes entre sí, tanto en apariencia como en carácter. Esaú era un hombre robusto y habilidoso en la caza, mientras que Jacob era tranquilo y prefería quedarse en casa. Un día, Esaú regresó del campo exhausto y hambriento, y vio a Jacob cocinando un guiso. Con deseo ardiente, pidió a su hermano que le diera algo de comer. Pero Jacob, astuto y calculador,
vio la oportunidad de obtener la primogenitura de su hermano y le ofreció el guiso a cambio de su primogenitura. Esaú, impulsivo y hambriento, aceptó el trato y vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y así, en ese momento, Jacob se convirtió en el heredero de las bendiciones y promesas de Abraham, llevando consigo el destino de su pueblo y el plan divino para la humanidad. 26. En los días en que el tiempo fluía como el río y la tierra susurraba sus secretos al viento, Isaac, hijo de Abraham, caminaba en los pasos de su padre, confiando en la promesa del Señor y guiando su vida con fe y devoción. Cuando hubo hambre en la tierra, Isaac, siguiendo el ejemplo de su padre, descendió a la tierra de los filisteos en busca de sustento. Allí, el Señor se le apareció y le dijo: no desciendas a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Isaac obedeció la voz del Señor y se estableció en la tierra de Girar, donde sembró y cosechó en abundancia, multiplicando sus rebaños y prosperando en todas sus empresas. Y el Señor lo bendijo, confirmándole la promesa que había hecho a Abraham, su padre. Pero Isaac enfrentó desafíos en la tierra extranjera, pues los habitantes de Girar envidiaban su prosperidad y obstruían los pozos que él había cavado. Sin embargo, Isaac perseveró con paciencia y determinación, volviendo a cavar los pozos y encontrando agua fresca para él y su pueblo. Finalmente, Abimelec, rey de los filisteos, reconoció la bendición del Señor sobre Isaac y buscó su amistad y alianza. Y en un gesto de paz y buena voluntad, Isaac hizo un pacto de no agresión con Abimelec, sellando su compromiso con un banquete y una fiesta de celebración. Así, Isaac prosperó en la tierra de Girar, honrando la memoria de su padre Abraham y estableciendo su legado como un hombre de fe y obediencia al Dios Altísimo. Y el Señor estuvo con él, guiándolo y protegiéndolo en todos sus caminos. 27. En los días en que la tierra aún estaba envuelta en el manto de la oscuridad y las estrellas brillaban en el firmamento, Isaac, en su vejez, llamó a su hijo Esaú y le dijo: hijo mío, ve por favor al campo, caza algo para mí y prepárame un manjar que me guste, y tráemelo para que coma, y mi alma te bendiga antes de que muera. Esaú, obedeciendo a su padre, partió hacia el campo para cazar. Mientras tanto, Rebeca, escuchando la conversación, se apresuró a su hijo Jacob y le reveló el plan de Isaac. Luego, instruyó a Jacob para que fuera al rebaño, tomara 2 cabritos y los preparara como un manjar sabroso, simulando ser Esaú. Con temor y temblor, Jacob hizo como su madre le había indicado. Presentó el manjar a su padre, quien, al saborearlo, lo bendijo, creyendo que estaba bendiciendo a Esaú. Pero cuando Esaú regresó del campo y descubrió lo que había sucedido, clamó con gran amargura: ¿no tienes tú una bendición para mí también, padre mío? Pero Isaac le respondió: he puesto a tu hermano por señor, y le he dado todas sus hermanas por siervas, y de trigo y de vino lo he fortalecido. ¿Qué, pues, puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Esaú, lleno de ira y desesperación, juró vengarse de Jacob por lo que había hecho. Y así, el engaño y la intriga se apoderaron de la familia de Isaac, sembrando semillas de discordia y división entre los hijos de la promesa. 28. En los días en que el crepúsculo envolvía la tierra en su manto de penumbra y las estrellas titilaban en el cielo nocturno, Jacob emprendió un viaje que cambiaría el curso de su vida para siempre. Huyendo del furor de su hermano Esaú, quien lo amenazaba con venganza por el engaño de la bendición paterna, Jacob partió hacia la tierra de Padán Aram, en busca de refugio y protección entre los parientes de su madre Rebeca. En su viaje, cuando la noche cubrió la tierra y Jacob se disponía a descansar, tomó una piedra como almohada y se recostó en aquel lugar solitario. Y mientras dormía, tuvo un sueño maravilloso y lleno de significado. En su sueño, Jacob vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella.
y el Señor estaba de pie sobre la escalera, y le habló a Jacob, diciendo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Al despertar, Jacob se estremeció de temor y reverencia, reconociendo la presencia de Dios en aquel lugar sagrado. Y tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió como un monumento, derramando aceite sobre ella en señal de consagración al Señor. Entonces, Jacob hizo un voto al Señor, prometiendo que si Dios lo protegía en su viaje y lo traía de regreso a su tierra, él le dedicaría un lugar de adoración y le ofrecería diezmo de todo lo que recibiera. Así, lleno de asombro y gratitud por la promesa divina, Jacob continuó su viaje hacia la tierra de Padán Aram, con el corazón rebosante de esperanza y la certeza de que Dios estaba con él en todos sus caminos. 29. En los días en que el sol ascendía sobre el horizonte y las aves entonaban su cántico matutino, Jacob llegó a la tierra de los orientales, donde encontró un pozo en el campo donde pastaban los rebaños. Allí, Jacob vio a pastores junto al pozo con un rebaño de ovejas, y les preguntó: Hermanos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: Somos de Harán. Entonces Jacob les preguntó: ¿Conocen a Labán, hijo de Nase? Y ellos dijeron: Sí, lo conocemos. Justo en ese momento, Raquel, la hija de Labán, llegó al pozo con el rebaño de su padre. Y cuando Jacob vio a Raquel, la hija de Labán, hermana de su madre, y el rebaño de Labán, se acercó y removió la piedra que cubría el pozo y dio de beber al rebaño de Labán. Luego, Jacob besó a Raquel y lloró de alegría, revelándole que era pariente de su padre. Y Raquel corrió a contarle a su padre Labán la llegada de Jacob. Labán, al enterarse del parentesco con Jacob, salió a recibirlo con alegría, y lo llevó a su casa. Y Jacob quedó con Labán, trabajando para él por un periodo de tiempo acordado. Y Jacob amó a Raquel y le pidió a Labán que la tomara por esposa. Labán aceptó, pero le dijo a Jacob que debía trabajar 7 años por Raquel. Jacob estuvo de acuerdo y trabajó los 7 años con paciencia y dedicación. Y cuando llegó el momento del matrimonio, Labán organizó una gran fiesta de bodas, y Jacob se unió a Raquel en matrimonio, lleno de alegría y esperanza por el futuro que les esperaba. 30. En los días en que la tierra florecía con la promesa de la vida y los rebaños se multiplicaban en los campos, Jacob continuó su vida en la casa de Labán, su tío, enfrentando nuevos desafíos y aventuras. Raquel, su amada esposa, era estéril, mientras que Lea, la otra esposa de Jacob y hermana mayor de Raquel, le dio hijos. A medida que pasaban los años, Raquel, ansiosa por tener descendencia, le pidió a Jacob que le diera hijos. Desesperado por cumplir el deseo de su amada, Jacob se enojó y le dijo a Raquel que era Dios quien cerraba su vientre. Pero Raquel, persistente en su anhelo, le dio a Jacob a su sierva Bilha como concubina, y Bilha concibió y dio a luz un hijo. Lea, al ver esto, sintió celos y también le dio a Jacob a su sierva Zilpá como concubina. Y Zilpá concibió y dio a luz hijos. Así, la casa de Jacob se llenó de hijos, con 4 mujeres que le dieron 12 hijos en total. Y Jacob, viendo la rivalidad entre sus esposas y los celos que afligían su hogar, oró al Señor pidiendo compasión y misericordia. Y el Señor escuchó la oración de Jacob y bendijo a Raquel, dándole finalmente un hijo propio. Y Raquel llamó a su hijo José, diciendo: que el Señor añada otro hijo a mí. Y así, en medio de la rivalidad y la lucha por la descendencia, la mano del Señor estaba presente, guiando los destinos de Jacob y su familia y cumpliendo sus promesas a través de las generaciones. 31. En los días en que los cielos susurraban secretos al viento y la tierra guardaba en sus entrañas los misterios del tiempo, Jacob, el pastor de rebaños, se encontraba en la casa de Labán, su suegro.
Pero la sombra del engaño y la traición se cernía sobre él, pues Labán, con astucia y falsedad, había cambiado su salario una y otra vez, tratando de engañar a Jacob y privarlo de lo que le correspondía. Entonces, en la quietud de la noche, el Señor se le apareció a Jacob en un sueño, y le habló con voz tronante y majestuosa: levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tus padres, a la tierra de tu nacimiento. Jacob, asombrado por la presencia divina, escuchó atentamente las palabras del Señor y se dispuso a partir. Pero sabía que Labán no lo dejaría ir fácilmente, pues había trabajado arduamente por él durante muchos años. Entonces, en secreto, Jacob reunió a su familia y a sus rebaños y se preparó para huir de la casa de Labán. Pero Raquel, su amada esposa, tomó los ídolos de la casa de su padre sin que él lo supiera. Cuando Labán se enteró de la partida de Jacob, salió furioso en su persecución, con la intención de traerlo de vuelta por la fuerza. Pero el Señor, en su infinita misericordia, intervino en el conflicto y advirtió a Labán en un sueño que no le hiciera daño a Jacob. Así, Labán alcanzó a Jacob y lo confrontó por su partida sorpresiva. Pero Jacob, lleno de coraje y determinación, confrontó a Labán por su injusticia y crueldad, defendiendo su honor y el de su familia. Finalmente, Jacob y Labán hicieron un pacto de paz y se despidieron el uno del otro, cada uno siguiendo su propio camino. Y Jacob, con el corazón lleno de esperanza y la promesa del Señor ardiendo en su alma, continuó su viaje de regreso a la tierra de sus padres, sabiendo que Dios estaba con él en todos sus caminos. 32. En los días en que las estrellas pintaban el cielo nocturno con su resplandor y la tierra temblaba con el susurro del viento, Jacob se encontraba en el umbral de un encuentro trascendental. Con el corazón cargado de ansiedad y el alma envuelta en incertidumbre, Jacob se preparaba para enfrentarse a su hermano Esaú, a quien había engañado y traicionado en el pasado. Sabía que su regreso a la tierra de su padre estaba marcado por el peso de su historia, y temía el juicio y la venganza de su hermano. Entonces, en la quietud de la noche, Jacob se apartó solo, buscando la intimidad con Dios en la soledad del desierto. Y allí, en la oscuridad de la noche, un hombre misterioso apareció y luchó con él hasta el amanecer. La lucha fue feroz y desgarradora, con Jacob aferrándose desesperadamente a su oponente en busca de una bendición, una señal de redención y perdón. Y en medio del combate, el hombre tocó el muslo de Jacob, dejándolo cojeando pero bendecido. Al amanecer, el misterioso hombre reveló su verdadera identidad como un mensajero de Dios, y cambió el nombre de Jacob a Israel, diciendo: porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Y Jacob, renacido como Israel, se levantó con el sol, fortalecido por el encuentro divino y determinado a enfrentar su destino con valentía y fe. Con el corazón elevado en oración y la promesa del Señor guiándolo, Israel se preparó para encontrarse con su hermano Esaú, sabiendo que la gracia y la misericordia de Dios lo acompañarían en cada paso del camino. 33. En los días en que el sol se alzaba sobre las montañas y la luz dorada inundaba los valles, Jacob, ahora llamado Israel, se acercó a la tierra de Sir, donde Esaú, su hermano, residía. Con el corazón lleno de aprensión y esperanza, Israel se preparó para el encuentro con Esaú, temiendo la ira y el resentimiento que su pasado de engaño y traición pudiera haber sembrado en el corazón de su hermano. Pero al acercarse, Israel vio a Esaú acercarse con 400 hombres, y el temor se apoderó de su corazón. Sin embargo, en un gesto de valentía y humildad, Israel avanzó hacia su hermano, postrándose ante él en señal de respeto y sumisión. Con lágrimas en los ojos, Esaú corrió hacia Israel y lo abrazó con fuerza, derramando perdón y amor sobre él. Y en ese momento, el peso del pasado se desvaneció, y la reconciliación y la paz descendieron sobre los hermanos perdidos. Con lágrimas de alegría y gratitud, Israel y Esaú se abrazaron y se reconciliaron, reconociendo el poder del perdón y la gracia divina que los había reunido una vez más. Y juntos, caminaron hacia la tierra de Canaán, llevando consigo la promesa de un futuro de unidad y fraternidad, bajo la bendición del Dios Altísimo.
34. En los días en que el sol brillaba sobre la tierra de Canaán y la brisa susurraba entre los olivos, aconteció un suceso trágico que sacudió los cimientos de la familia de Israel. Dina, la hija de Jacob, salió a conocer a las hijas de la tierra, pero fue encontrada por Siquem, el hijo de Hamer, príncipe de la región. Siquem, cegado por el deseo y la pasión, la tomó por la fuerza y la deshonró. Cuando Jacob supo lo sucedido, guardó silencio, pero sus hijos, llenos de ira y venganza, urdieron un plan para vengar la afrenta sufrida por su hermana. Con astucia y engaño, convencieron a Siquem y a su padre Hamer de que se circuncidaran y se unieran a ellos en matrimonio y en lazos de parentesco. Siquem y Hamer, confiando en las palabras de los hijos de Jacob, accedieron al pacto de circuncisión y alianza. Pero mientras los hombres estaban debilitados por el dolor de la circuncisión, los hijos de Jacob atacaron la ciudad con furia y venganza, matando a todos los hombres y saqueando sus bienes. Cuando Jacob reprendió a sus hijos por su violencia y su sed de venganza, ellos respondieron: ¿acaso debemos permitir que nuestra hermana sea tratada como una prostituta? Así, la tragedia de Dina y la venganza de sus hermanos mancharon la tierra de Canaán, recordándoles a todos la fragilidad de la vida y la importancia de la justicia y la misericordia en los asuntos de los hombres. 35. En los días en que el dolor y la tragedia oscurecían el horizonte, Jacob, llamado Israel, sintió el peso de la aflicción en su corazón. Después de la tragedia que sacudió a su familia, el Señor le habló a Israel, diciéndole: levántate, sube a Betel y quédate allí. Allí, levanta un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Israel obedeció la voz del Señor y reunió a su familia y a todos los que estaban con él. Juntos, partieron hacia Betel, la casa de Dios, donde Israel había tenido un encuentro divino en el pasado. Al llegar a Betel, Israel construyó un altar al Dios de su padre Isaac, quien había sido su refugio y su fortaleza en tiempos de tribulación. Y allí, en aquel lugar sagrado, el Señor se le apareció una vez más y lo bendijo, confirmando su nuevo nombre y su propósito en la vida. Pero en medio de la celebración y la adoración, la tragedia volvió a golpear a la familia de Israel. Raquel, la amada esposa de Jacob, dio a luz a su último hijo, pero su parto fue difícil y doloroso, y ella murió en el proceso. En su angustia y sufrimiento, Israel llamó al hijo que nacía Benjamín, pero Raquel, en su último aliento, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Y así, con el corazón roto por la pérdida de su amada esposa, Israel enterró a Raquel en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces, Israel continuó su viaje con su familia, llevando consigo el recuerdo de Raquel y la promesa del Señor de estar con él en todos sus caminos. Y aunque el dolor y la pérdida los acompañaron en su jornada, también llevaban consigo la esperanza y la promesa de un futuro de bendición y redención bajo la guía amorosa del Dios Altísimo. 36. En los días en que las sombras se alargaban sobre la tierra y las estrellas brillaban en el firmamento, la genealogía de Esaú, el hermano de Jacob, se despliega ante nuestros ojos como un tapiz tejido con nombres y linajes. Esaú, también conocido como Idam, fue el padre de muchas tribus y clanes, cuyos nombres resuenan en la historia de la tierra de Idam. Entre sus descendientes se cuentan líderes y príncipes, cuyos nombres son recordados en las crónicas de aquellos tiempos antiguos. Y así, mientras la vida seguía su curso en la tierra de Idam, la historia de Esaú y su descendencia se entrelazaba con la de su hermano Jacob, quien había sido bendecido por el Señor y cuya posteridad se convertiría en una gran nación, cumpliendo así las promesas divinas hechas a Abraham y a Isaac. Aunque las sendas de Jacob y Esaú se habían separado, su legado perduraba en las páginas de la historia, recordándonos la importancia de nuestras elecciones y el impacto que éstas pueden tener en el destino de las generaciones venideras. 37. En los días en que el sol se ocultaba tras las colinas y la luna ascendía en el cielo nocturno, la historia de José, el hijo de Jacob, comenzó a desplegarse como un relato de sueños y tragedias. José,
siendo aún joven, pastoreaba junto a sus hermanos los rebaños de su padre en la tierra de Canaán. Pero su padre lo amaba más que a todos sus hijos, ya que era hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Un día, José tuvo un sueño en el que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantaba y las de sus hermanos se inclinaban ante ella. Y José les contó este sueño a sus hermanos, aumentando la envidia y la animadversión que ya sentían hacia él. Luego, José tuvo otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y nuevamente lo contó a su padre y a sus hermanos, aumentando aún más la ira y el resentimiento de estos últimos. Los hermanos de José, llenos de celos y furia, conspiraron contra él para quitarle la vida. Pero Rubén, el primogénito, intervino y sugirió que en lugar de matarlo, lo arrojaran en una cisterna y lo dejaran morir allí. Así, cuando José se acercó a sus hermanos en el campo, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron en la cisterna. Luego, vendieron a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, quienes lo llevaron a Egipto como esclavo. Y así, la historia de José, marcada por la traición y la injusticia, comenzó a desplegarse en tierras extranjeras, llevándolo por caminos tortuosos y desconocidos, pero también hacia un destino lleno de misterio y propósito divino. 38. En los días en que el destino tejía sus hilos en la tela del tiempo y las sombras danzaban en la penumbra de la noche, la historia de Judá, hijo de Jacob, se entretejía con los eventos que moldearían el curso de su vida. Judá se apartó de sus hermanos y descendió a la casa de un hombre llamado Gide, donde encontró una esposa llamada Tamar. Pero el Señor vio que la descendencia de Judá no era recta a los ojos del Señor, y tomó la vida de 2 de sus hijos. Entonces, Judá le dijo a Tamar que permaneciera viuda en la casa de su padre hasta que su tercer hijo, Sela, creciera y estuviera listo para casarse con ella. Pero Judá no cumplió su promesa, y Tamar, desesperada por tener descendencia, ideó un plan astuto. Tamar se vistió con ropas de viuda y se sentó junto al camino donde Judá pasaría. Cuando Judá la vio, la tomó por una prostituta y se acostó con ella, sin saber que era su nuera disfrazada. Tamar quedó embarazada de gemelos, y cuando Judá se enteró, la acusó de prostitución y adulterio. Pero Tamar le mostró las pertenencias personales que Judá le había dado como prenda, demostrando así su inocencia. Al reconocer su error, Judá declaró: «Ella es más justa que yo, pues no le di a mi hijo Sela». Y Tamar dio a luz a 2 hijos, Pérez y Zera, quienes se convertirían en antepasados de grandes linajes en Israel. Así, la historia de Judá y Tamar, marcada por la astucia y la redención, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la mano del Señor guía los destinos de aquellos que buscan la verdad y la justicia. 39. En los días en que el sol doraba las colinas y la brisa acariciaba los campos de Egipto, la vida de José, hijo de Jacob, tomó un giro inesperado cuando fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pero a pesar de su condición de esclavo, José encontró gracia a los ojos de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa y lo confió con todas sus posesiones. Y sucedió que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y trató de seducirlo día tras día. Pero José, fiel al mandato del Señor y al respeto por su Señor, rechazó sus avances y se negó a pecar contra Dios. Furiosa por ser rechazada, la esposa de Potifar lo acusó falsamente ante su esposo, diciendo que José había intentado abusar de ella. Y Potifar, en su ira, arrojó a José en la cárcel, donde los presos del rey eran encarcelados. A pesar de este revés, el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró misericordia, concediéndole favor a los ojos del carcelero. Y pronto, José fue puesto a cargo de los asuntos de la prisión, administrando sabiamente todos los asuntos que se le confiaron. Así, la vida de José, marcada por la injusticia y la adversidad, se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios y la recompensa reservada para aquellos que permanecen fieles en medio de las pruebas y tribulaciones. 40.
En los días en que las sombras se alargaban en las paredes de la prisión y el eco de los lamentos resonaba en los pasillos, José se encontraba entre los reclusos, cumpliendo su sentencia injusta. Un día, el copero del rey de Egipto y el panadero real fueron encarcelados junto a José, acusados de ofender al rey. Y estando en la cárcel, ambos hombres tuvieron sueños que los perturbaron. Cuando José vio la angustia en sus rostros, les preguntó por qué estaban tristes. Y ellos le contaron sus sueños, esperando que José pudiera interpretarlos. El copero relató un sueño en el que veía una vid con 3 ramas que florecían, produciendo uvas maduras que exprimían la copa del faraón. José interpretó este sueño como una señal de que el copero sería restaurado a su posición y serviría al faraón nuevamente en 3 días. Animado por esta interpretación, el copero compartió su sueño con el faraón cuando fue liberado de la cárcel, tal como José había predicho. Sin embargo, el panadero tuvo un sueño menos favorable, en el que llevaba una cesta con panes en la cabeza, pero las aves del cielo venían y se los comían. José interpretó este sueño como una señal de que el panadero sería ejecutado en 3 días, y así sucedió. Pero a pesar de haber interpretado fielmente los sueños de sus compañeros de prisión, José permaneció en la cárcel, esperando pacientemente el cumplimiento de los sueños que había tenido años atrás, en los cuales el Señor le había prometido un destino de grandeza y redención. 41. En los días en que la oscuridad de la noche cedía ante el resplandor del sol naciente y los campos de Egipto se vestían de vida y color, la historia de José tomó un giro inesperado que cambiaría el destino de toda una nación. El faraón de Egipto tuvo un sueño perturbador que lo dejó lleno de ansiedad y desconcierto. En su sueño, vio 7 vacas gordas y saludables que fueron devoradas por 7 vacas flacas y enfermizas. Además, soñó con 7 espigas de trigo robustas y llenas, que fueron devoradas por 7 espigas delgadas y marchitas. Ninguno de los sabios ni los magos del reino pudo interpretar el sueño del faraón y calmar sus temores. Pero entonces, el copero recordó a José, quien había interpretado con precisión su sueño en la cárcel. Con prontitud, el faraón mandó llamar a José de la cárcel y le contó su sueño. José, guiado por la sabiduría del Señor, interpretó el sueño del faraón como una advertencia divina de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez en la tierra de Egipto. Impresionado por la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de toda la tierra de Egipto, confiándole la tarea de almacenar alimentos durante los años de abundancia para asegurar la supervivencia durante los años de escasez. José cumplió fielmente su tarea, organizando la recolección y almacenamiento de alimentos en toda la tierra de Egipto. Y cuando llegaron los años de escasez, Egipto estaba preparado, gracias a la prudencia y la visión de José, para enfrentar la hambruna que asolaba la región. Así, la historia de José se convirtió en un testimonio vivo de la providencia divina y el poder de la sabiduría y la fidelidad en medio de las pruebas y los desafíos de la vida. 42. En los días en que la hambruna azotaba la tierra de Canaán y sus alrededores, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar alimentos, sabiendo que allí había grano en abundancia gracias a la sabiduría de José, quien había sido nombrado gobernador de la tierra. Sin embargo, Jacob retuvo a su hijo menor, Benjamín, temeroso de que le ocurriera algún mal en el viaje. Así, solo envió a 10 de sus hijos a Egipto para obtener provisiones para la familia. Cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto, se presentaron ante José, quien los reconoció pero ellos no lo reconocieron a él. José, recordando los sueños de su juventud, decidió poner a prueba a sus hermanos y ver si habían cambiado desde la última vez que los vio. José los acusó de ser espías y les puso a prueba, pidiéndoles que llevaran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de su veracidad. Luego los envió de regreso a Canaán con provisiones, pero retuvo a Simeón como rehén hasta que trajeran a Benjamín consigo. Los hermanos de José regresaron a Canaán y le contaron a Jacob lo sucedido en Egipto. Jacob, lleno de temor por la posible pérdida de otro de sus hijos, se negó a enviar a Benjamín a Egipto,
pero la hambruna los obligó a reconsiderar su decisión. Finalmente, ante la necesidad de alimentos, Jacob permitió que sus hijos volvieran a Egipto con Benjamín. Y así, la historia de José y sus hermanos se enredó en una trama de intriga y suspense, mientras el destino los llevaba hacia un reencuentro lleno de revelaciones y perdón. 43. En los días en que el destino tejía su intrincado tapiz y el susurro del viento anunciaba un nuevo capítulo en la historia de José y sus hermanos, la familia de Jacob se preparaba para un viaje que cambiaría el curso de sus vidas. La hambruna seguía asolando la tierra de Canaán, y la única esperanza de conseguir alimentos era regresar a Egipto, donde José, el gobernador, había almacenado grano en abundancia. Jacob, consciente de la necesidad de provisiones, instó a sus hijos a prepararse para el viaje. Pero el temor y la incertidumbre se apoderaron de los corazones de los hermanos de José, quienes recordaban la dura prueba a la que habían sido sometidos en su visita anterior a Egipto. Con recelo y aprensión, los hermanos se prepararon para partir hacia la tierra de Egipto, llevando consigo a Benjamín, el hijo más joven y querido de Jacob. Pero el temor de enfrentarse nuevamente a José, a quien habían vendido como esclavo años atrás, pesaba sobre ellos como una sombra oscura. Sin embargo, la necesidad los impulsaba hacia adelante, y con el corazón lleno de esperanza y temor, la familia de Jacob emprendió su viaje hacia Egipto, sin saber lo que el destino les deparaba en aquella tierra de misterio y magia. 44. En los días en que el sol se ocultaba tras las dunas del desierto y las estrellas brillaban en el firmamento como destellos de esperanza, la familia de Jacob llegó nuevamente a la tierra de Egipto, donde los destinos se entrelazaban en un baile de intrigas y revelaciones. José, el gobernador de la tierra, los recibió con bondad y les brindó hospitalidad en su palacio. Pero en secreto, urdió un plan para poner a prueba la sinceridad y el corazón de sus hermanos, quienes aún cargaban con el peso de su traición pasada. En el banquete en honor a sus invitados, José instruyó a su mayordomo para que escondiera su copa de plata en el saco de trigo de Benjamín, el hijo menor de Jacob. Luego, envió a sus hermanos de regreso a Canaán, pero los detuvo antes de que llegaran muy lejos. Cuando la copa de plata fue encontrada en el saco de Benjamín, los hermanos de José quedaron consternados y llenos de temor, temiendo la ira y el castigo del gobernador de Egipto. Pero José, en su astucia, les ofreció una salida: solo el culpable sería su esclavo, mientras los demás podrían regresar en paz a su padre. Con angustia en sus corazones, los hermanos de José se postraron ante él, confesando su culpa y suplicando misericordia. Y en ese momento de sinceridad y arrepentimiento, José no pudo contener más su emoción y reveló su verdadera identidad ante sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, vive aún mi padre». Y así, en medio del asombro y la alegría, la verdad se reveló y la reconciliación se produjo en la familia de Jacob, marcando el comienzo de una nueva era de perdón y redención en sus vidas. 45. En los días en que el sol ascendía sobre las tierras de Egipto y la luz dorada iluminaba los corazones de los hombres, José se reunió con sus hermanos en un emocionante encuentro que sellaría la paz y la reconciliación entre ellos. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de amor fraternal, José les habló a sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, vive aún mi padre». Y al escuchar estas palabras, los hermanos de José quedaron atónitos y temblorosos, incapaces de creer lo que oían. Pero José les aseguró que era él, su hermano perdido, quien ahora gobernaba sobre Egipto. Y en un gesto de generosidad y perdón, les instó a acercarse a él y les dijo: «No os entristezcáis ni os reprochéis por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Con estas palabras, José perdonó a sus hermanos por el mal que le habían hecho y les ofreció su protección y su amor. Y en un abrazo fraternal, sellaron la reconciliación y la paz entre ellos, dejando atrás el dolor del pasado y mirando hacia un futuro de unidad y fraternidad.
Lleno de gratitud y alegría, José les instruyó a sus hermanos a regresar a Canaán y traer a su padre Jacob y a toda su familia a Egipto, donde él les prometió cuidar de ellos y proveerles durante los años de hambruna que aún estaban por venir. Así, la historia de José y sus hermanos se convirtió en un testimonio eterno del poder del perdón y la reconciliación, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la misericordia puede brillar con fuerza, trayendo sanación y restauración a los corazones quebrantados. 46. En los días en que la tierra de Egipto se preparaba para recibir a una familia extranjera, Jacob, el patriarca de Israel, emprendió un viaje hacia una tierra desconocida pero llena de promesas y bendiciones. El corazón de Jacob estaba lleno de emoción y expectativa mientras se dirigía hacia Egipto para reunirse con su hijo José, a quien había dado por muerto durante muchos años. Pero ahora, gracias a la providencia divina, José había sido elevado al poder en Egipto, y Jacob anhelaba verlo una vez más. Cuando Jacob y su familia llegaron a la tierra de Gosén, en Egipto, fueron recibidos con honor y respeto por José, quien los presentó al faraón. Y el faraón, impresionado por la sabiduría y la bendición que Jacob traía consigo, les concedió la tierra de Gosén como su lugar de residencia. Y así, Jacob y sus hijos se establecieron en la tierra de Egipto, donde prosperaron y se multiplicaron en número. Y mientras vivían entre extranjeros, nunca olvidaron la promesa que Dios les había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, de que algún día serían una gran nación en una tierra que Dios les daría como herencia. Por lo tanto, la llegada de Jacob y su familia a Egipto marcó el comienzo de una nueva era en la historia del pueblo de Israel, donde su fe y su esperanza en las promesas de Dios los guiaron a través de los desafíos y las pruebas que enfrentarían en la tierra extranjera. 47. En los días en que la hambruna seguía azotando la tierra de Egipto y sus alrededores, el pueblo de Israel encontró refugio y protección en la generosidad de José, quien gobernaba sabiamente sobre la tierra en nombre del faraón. Jacob y sus hijos vivían en la tierra de Gosén, donde gozaban de la hospitalidad y el favor del faraón gracias a la intervención de José. Pero a medida que la hambruna persistía, las reservas de alimentos de los israelitas se agotaban rápidamente, y se vieron obligados a recurrir a José en busca de ayuda. Con humildad y temor, los hijos de Jacob se presentaron ante José y le rogaron que les proporcionara grano para sobrevivir. Y José, con un corazón compasivo, les proveyó de alimento y les aseguró que serían cuidados durante los años de escasez que aún quedaban por delante. Pero la hambruna no solo afectaba a los israelitas, sino también a todos los habitantes de la tierra de Egipto. Pronto, el pueblo egipcio se encontró sin recursos para comprar grano, y acudieron a José en busca de ayuda desesperada. José, actuando con sabiduría y prudencia, implementó un plan para salvar al pueblo de Egipto de la hambruna. Organizó la compra de todas las tierras y el ganado del pueblo egipcio para el faraón, a cambio de grano que les permitiera sobrevivir. Así, bajo la dirección sabia de José, la tierra de Egipto pudo enfrentar con éxito los desafíos de la hambruna y salir adelante. Y mientras el pueblo de Israel vivía en la tierra extranjera, recordaban la providencia de Dios y la fidelidad de José, quien había sido su salvador en tiempos de necesidad. 48. En los días en que la vida se deslizaba suavemente como el río que serpentea entre las colinas, Jacob, el patriarca anciano de Israel, se encontraba ante un momento de gran significado y trascendencia. Jacob estaba enfermo y se acercaba al final de sus días en la tierra. Consciente de su destino inminente, convocó a José, su hijo amado, para que viniera a su lado. Con ternura y afecto, Jacob le recordó a José los días de su juventud, cuando la mano del Señor lo había guiado y protegido en medio de los peligros y las pruebas de la vida. Y ahora, en su lecho de muerte, Jacob deseaba bendecir a su hijo y a su descendencia, asegurando así el legado de su pueblo. José trajo consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que recibieran la bendición de su abuelo. Pero Jacob, en un acto de sabiduría inspirada por Dios,
cruzó sus manos y colocó su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, el hijo mayor. Al hacerlo, Jacob declaró proféticamente que Efraín sería mayor que Manasés, y que su descendencia sería bendecida abundantemente por Dios. Y así, la tradición de la primogenitura fue trascendida, dando lugar a un nuevo orden de bendición y favor divino. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud, José recibió la bendición de su padre y prometió cuidar de su padre anciano hasta el último aliento. Y mientras Jacob se preparaba para partir hacia la eternidad, su legado de fe y fidelidad viviría en la memoria de su pueblo por generaciones venideras. 49. En los días en que las sombras se alargaban sobre la tierra de Canaán y el tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, Jacob se reunió con sus hijos para impartirles sus últimas bendiciones y profecías antes de su partida de este mundo. Con una voz quebrada por la edad y el peso de la experiencia, Jacob llamó a cada uno de sus hijos y reveló su destino y el destino de sus descendientes en los días venideros. A Judá le predijo que sería el más grande entre sus hermanos, un león entre las tribus de Israel, y que de su linaje surgiría el cetro y el líder de la nación. A José, el amado de su padre, le otorgó una bendición especial, declarando que sería una rama fructífera junto al pozo, cuyas ramas se extenderían más allá de los muros. A sus otros hijos, Jacob les habló con palabras de advertencia y exhortación, recordándoles sus acciones pasadas y profetizando sobre su futuro. Y así, en aquellos momentos de despedida y reflexión, Jacob selló el destino de sus hijos y de su pueblo, estableciendo un legado que perduraría a través de los siglos. Al final de sus bendiciones, Jacob les pidió a sus hijos que lo enterraran en la cueva de Macpela, junto a sus ancestros, para que pudiera descansar en paz en la tierra que Dios había prometido a su descendencia. Y así, Jacob entregó su espíritu al Señor, dejando tras de sí un legado de fe, fidelidad y promesa para las generaciones venideras. 50. En los días en que el llanto resonaba en la tierra de Egipto y los corazones se llenaban de tristeza por la partida de un gran patriarca, José lloraba amargamente junto al cuerpo sin vida de su padre Jacob. Con profundo pesar, José y sus hermanos llevaron el cuerpo de Jacob de vuelta a la tierra de Canaán, cumpliendo así su último deseo de ser enterrado junto a sus antepasados en la cueva de Macpela. A medida que avanzaba el cortejo fúnebre, José recordaba los días de su juventud, cuando había sido vendido como esclavo y separado de su familia. Pero ahora, en la plenitud de su poder y gloria en Egipto, se sentía más unido que nunca a su familia y a la tierra de Canaán. Después de enterrar a Jacob en la cueva de Macpela, José regresó a Egipto con sus hermanos y sus familias. Pero temerosos de la venganza de José ahora que su padre había muerto, los hermanos de José se postraron ante él y le suplicaron misericordia. Pero José, con un corazón lleno de perdón y compasión, les dijo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien». Y así, en aquellos días de duelo y reconciliación, José perdonó a sus hermanos y los consoló, asegurándoles que Dios usaría incluso los actos malvados para cumplir sus propósitos. Con el corazón lleno de paz y gratitud, José vivió el resto de sus días en la tierra de Egipto, bendecido por la presencia y la providencia de Dios en su vida y en la vida de su familia. Y así, la historia de José y sus hermanos se convirtió en un testimonio eterno del poder del perdón y la redención divina. Como siempre, cuando uno está con Dios, el tiempo pasa volando. Esto ha sido el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis. Hasta la próxima entrega, un abrazo enorme y que todas las bendiciones están con vosotros.